Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. Hoy vamos a ver un método muy potente que se usa en casi todos los códigos de estructura electrónica de átomos y moléculas, y es el método de Ritz. Estamos interesados en resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la cual se introdujo en este video por si tienes alguna duda de cómo construir el hamiltoniano. En nuestro caso, estamos interesados en un hamiltoniano de este tipo y que cuando hacemos el escalamiento z igual a alfa por x se obtiene esta ecuación. Este problema no tiene una solución analítica y entonces ya recurrimos al método variacional para poder hacer una estimación de la energía del estado basal de este problema. Recuerden que también hemos revisado el oscilador armónico, el cual puede ser encontrado en este video, el cual tiene como ecuación diferencial la ecuación 2 y su solución es el producto de polinomios de Hermite por e a la menos z cuadrada sobre 2. Si tienes dudas de cómo trabajar con esta función de onda, pues acude a este video. Son muy importantes estas expresiones para lo que viene adelante. El método variacional, uno de los pasos importantes dentro de este método, es proponer una forma de la función de onda. En este caso, lo que vamos a hacer es proponer a la función de onda que no conozco como una combinación lineal de funciones que sí conozco. Aquí las phis sí son funciones conocidas, las cuales van desde 1 hasta k. Entonces, yo doy la forma de la función conocida y también impongo cuántas funciones son las que vamos a utilizar, en este caso k. Lo que no conozco son los coeficientes que multiplican a cada una de las funciones que sí conocemos. Este método es conocido como el método de Rayleigh-Ritz o como el método de Ritz. Muy bien, pues dentro del método variacional lo que se necesita es que esta función de onda, esta, que es escrita como una combinación de funciones de base, esté normalizada. Entonces es una integral de esta función por la misma función. Al hacerlo, lo que vamos a encontrar es esta expresión. A esta integral la vamos a definir como una S y J que se conocen como los elementos de matriz de la matriz de traslape. Dense cuenta que estas cantidades son conocidas porque como yo propuse un conjunto de funciones de base, yo conozco las funciones y cuando yo haga la integral, entonces estas cantidades que me van a definir una matriz de k por k, pues van a tener esta forma. Entonces la matriz de traslape sí la conozco. El siguiente paso del método variacional es obtener una expresión para el valor esperado de la energía. Recuerden que el valor esperado de la energía se define de esta manera y entonces cuando sustituyo aquí la forma de la función de onda, que es una combinación de funciones de base, pues lo sustituyo en cada uno de ellos y me quedaría esta expresión. Nuevamente estas h y j, que son estas integrales, son integrales conocidas porque en principio yo sí conozco el operador hamiltoniano. Recuerden que lo que no conocemos es el conjunto de coeficientes. Muy bien, el siguiente paso del método variacional es la minimización de la energía con respecto a los parámetros variacionales. En este caso, los parámetros variacionales son los coeficientes. Entonces, lo que voy a hacer es una minimización de la expresión que yo tuve para el valor esperado de la energía, imponiendo la condición de que la función de onda esté normalizada. Para imponer esta restricción, recurrimos a los multiplicadores de Lagrange. En este caso solamente requiero de lambda. Bueno, para hacer estas derivadas, pues lo voy a hacer para este primer término. Voy a derivar con respecto al coeficiente k sobre una suma, entonces la suma de las derivadas. Como tengo dos coeficientes que tengo que derivar, sería la derivada del primero por el segundo y el primero por la derivada del segundo. En este caso, todas las derivadas van a ser 0, excepto cuando i sea igual a k. Por esa razón,
esta suma, de estas dos sumas solamente tengo una, y la i va a ser igual a k. Para este otro término, pues voy a tener que todas las derivadas van a ser 0, excepto cuando j sea igual a k. Y por eso me queda el término aquí. Los índices dentro de una suma son índices mudos, pues yo este i lo puedo poner como j. Entonces me queda cj, hjk. Y entonces estos términos son muy parecidos entre sí. Y recurro además de que el operador es hermitiano. Entonces voy a tener una matriz simétrica y también la matriz de traslape va a ser simétrica. Al hacer esa identificación, entonces lo que me va a quedar es 2 veces el primer término que encontré en la transparencia anterior, y lo mismo hago para el segundo término. Muy bien. Otro de los pasos del método variacional es que cuando yo tengo la derivada de la energía con respecto a los parámetros variacionales, pues lo que tengo que hacer ahora es igualarlo a 0. Al igualar esto a 0, entonces puedo reescribir esta ecuación, ya que divido todo entre 2, y me quedaría así. Dense cuenta que esta es una expresión que puedo representar de manera matricial. Entonces tengo un problema algebraico donde lo que no conozco son los coeficientes que agrupé en un vector y lambda. Hay casos particulares donde las funciones de base forman un conjunto ortogonal y entonces la matriz de traslape va a ser igual a la matriz unidad, y con lo que yo entonces quedaría sería con un problema no generalizado de valores propios, sino simplemente un problema algebraico de valores propios. Apliquemos este método al problema que tenemos del oscilador cuártico. Voy a resolver el problema de valores propios con matemática, y lo primero que hago es definir a las funciones que están asociadas al oscilador armónico. Y pues podemos ver, por ejemplo, la forma de cada una de estas funciones. Esta ya la habíamos visto en el video asociado al oscilador armónico. Por ejemplo, hagámoslo para n igual a 10, para que hagamos la función con n igual a 10, y bueno, pues sería de esta forma. El traslape lo vamos a definir como la integral entre las dos funciones. Entonces veamos, por ejemplo, la función 0 con la 0, pues me va a dar un 1, y si yo quiero la función 0 con 1, me va a dar 0, porque las funciones son ortogonales. Ahora construyamos los elementos de matriz del operador hamiltoniano. Entonces lo que voy a tener es menos la función, la segunda derivada de la función de i con j, y más la parte asociada al potencial. Entonces si yo quiero ver cuánto vale el h00, va a ser 5 cuartos. Si quiero el 10 con 10, pues este sería su forma, ¿no? Muy bien, entonces pues veamos algunos ejemplos. Voy a hacer mi problema matricial con una función de base. Este caso ya lo vimos en el video del método variacional 1, donde utilizo solamente una función de base. En ese caso, no sé si han visto el video, pero teníamos como valor 1.25. Voy a estar trabajando solamente con las funciones que exhiben una paridad definida, por ejemplo las funciones. Entonces voy a trabajar con 3 funciones de base, en realidad son 2, la 0 y la 2, y veo cuáles son los valores que obtengo. Bueno, pues ahora en lugar de 1.25 tengo como aproximación al estado basal 1.07109. Si hago ese mismo procedimiento para varias funciones de base, lo que voy a tener son estos valores. ¿Los ven? Fíjense que empecé con 1.25 y en cuanto meto otra función de base, como lo vimos en el caso pasado, tengo 1.07109 y empieza a bajar la energía en la medida de que yo incremento el número de funciones de base, hasta llegar, por ejemplo, con 11 funciones de base, al número que nosotros dimos como referencia para este problema, que era 1.06036. Requiero de 11 de funciones de base para tener ese valor de referencia. Y entonces esto lo que nos muestra
es que en el método de Ritz, entre más funciones de base yo obtenga, voy a ir acercándome cada vez más al valor correcto. Espero que este video haya sido de su ayuda. Nos vemos en el siguiente. Saludos.